Tolerancia, ¿eh? En esta parte del Pemex-Proa, solo aclaro que en mi postura no está en juego el reconocimiento del derecho de los trabajadores. Sus derechos no pueden ser violentados por la corrupción de las administraciones priistas y panistas, de las empresas estatales en contubernio con las cúpulas corruptas de sus sindicatos. Las obligaciones del pago de pensiones y jubilaciones se incumplieron por quienes fungieron como patrones por acción u omisión. Existe en tanto una responsabilidad administrativa e inclusive penal, como se presume en la reserva que presentan. Lucran con la pobreza de los mexicanos los que quieren mover a México con la cruzada contra el hambre, los que lucran contra los trabajadores, contra sus derechos. La reforma que presentan, en particular el tercero y cuarto transitorio, como se ha dicho aquí, son inconstitucionales e ilegales. Les vamos a explicar. Primero, de la lectura puntual del decreto de reforma constitucional en materia energética, no se desprende fundamento constitucional y legal alguno que sustente la atribución y competencia del Poder Legislativo para legislar en el sentido de atribuir al Ejecutivo Federal para asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de la empresa Pemex. Segundo, tampoco existe fundamento constitucional y legal para autorizar al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Hacienda celebre en las fechas que corresponda los actos jurídicos necesarios para financiar la proporción de las obligaciones antes referidas que asume el gobierno federal y para emitir disposiciones de carácter general para regular dichos actos. La administración de recursos públicos no son ni pueden ser utilizados en forma discrecional. En la exposición de motivos del decreto nunca se señala cuál es el fundamento constitucional y legal para que el gobierno federal asuma el financiamiento de pasivos laborales de Pemex y CFE, menos aún se precisa el impacto presupuestal, esto es, no se cuantifica. Tercero, en el mismo artículo transitorio que autoriza al Ejecutivo Federal por conducto de Hacienda, realice los ajustes correspondientes en el presupuesto de egresos de la Federación que corresponda a efecto de que se reconozca como gasto el mismo informe de las obligaciones. Esquema de violaciones que se produce y se reproduce en el artículo cuarto transitorio cuando pretenden asumir una proporción de pago a cargo de la CFE de pensiones y jubilaciones de sus trabajadores. Los poderes constituidos se rigen por la Constitución y las leyes que de ellas emanan. La facultad del Congreso de la Unión contenido en el artículo 73 no otorga facultad a este poder para atribuir a Peña Nieto asumir una proporción de la obligación de pago de pensiones y jubilaciones. El gasto público es una decisión gubernamental que debe de tener sustento en la necesidad de los ciudadanos y no en el cálculo político de los gobernantes. Los ciudadanos tienen derecho a fiscalizar y percibir los beneficios de pagar sus impuestos, a exigir rendición de cuentas. El artículo transitorio tercero y cuarto también violenta la Constitución en el 126, 134 y el 19 y 20 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el primero del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
De aprobarse esta reforma, se actualiza el supuesto de responsabilidad contenido en el 114 de la misma ley federal. Culmino, presidente, que esto es muy importante porque incluye sanciones para los que estén aprobando esta ley. La atribución para legislar no solo atiende a contar con bloques mayoritarios, aquí de adentro, en la calle no, requieren propuestas acordes con los principios constitucionales y con las leyes establecidas. A mí me van a disculpar, pero la mayoría ficticia de Peña Nieto en esta Cámara no puede violentar la Constitución ni las leyes mismas que están obligados a observar. Por lo tanto, esto no es propuesta ni del PAN ni del PRI, es de Peña Nieto. Seguirá siendo, por lo tanto, señalado, culmino, presidente, como traidor a la patria. E imagínense, si Santana, Porfirio Díaz, Salinas de Gortari fueron a parar al basurero de la historia, imagínense ustedes, este pobre hombre, ¿a dónde irá a parar? Ni lugar va a haber en la basura para él. ¿Es cuánto? Voy a pedir a la secretaria